Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos asimétricos, asimétricas a otro club de lectura más. Hoy de nuevo, como veis, somos unos trotamundos, estamos fuera del estudio, hoy estamos en la Galería José de la Mano. Vamos a ver una exposición maravillosa, Geométricas en España, años 50, 60 y 70. Nos va a acompañar el propio José de la Mano, que está aquí detrás ahora mismo, aguantando el trípode. Es una exposición que tenemos que decir que no se nos olvide, comisariada por Isabel Tejeda, que hoy no nos ha podido acompañar. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Y José, yo creo que te toca a ti venir para acá y contarnos, ¿no? Cuéntanos. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hacemos cambio de trípode. Hacemos cambio de trípode y ahora yo desaparezco y adelante. Cuéntanos, José, Bueno, ¿dónde estamos? Lo primero, ¿dónde estamos? Lo primero es agradeceros todos los que nos vais a ver. Estamos en la Galería José de la Mano. Quiero contaros un poco el programa de la galería y el proyecto que ideamos los dos directores, Alberto Manrique y José de la Mano, Alberto, hace igual 20, te enchufo, ¿eh? 20 años. Saluda, Alberto. Los dos trabajamos. Bueno, Alberto y yo somos los dos historiadores del arte, con lo cual muchas veces me gusta decir que al mundo del galerismo podéis llegar desde muchísimas maneras. Hay coleccionistas que la pasión le lleva a abrir una galería. Hay artistas que de repente en ese ansia de trabajar con sus artistas de referencia montan una galería. Hay empresarios que montan una galería buscando el rédito estrictamente económico, que son las que fracasan antes. Nosotros, cuando hace 20 años, allá en el 2005, tuvimos la idea de montar un proyecto de arte moderno y contemporáneo, con esa deformación de historiadores del arte, le empezamos a dar vueltas dentro del panorama expositivo de Madrid. Somos muchísimas galerías en Madrid, somos creo que asociadas en Arte Madrid a día de hoy son 50 y tantas, más luego otro tipo de galerías más emergentes o de mercado secundario, con lo cual estamos hablando de un volumen de galerías muy importante. Con lo cual, esto es una empresa y tienes que buscar tu nicho de mercado y... Bueno, y hay que aguantar porque para durar 20 años en activo hay que también tener mucha cabeza, ¿no? Y poner las cosas muy en su sitio. Más que cabeza, mucha imaginación. Bueno, imaginación. Y tomar muchos riesgos. Entonces, bueno, el hueco que encontramos nosotros hace 20 años viene de esa deformación de historiador del arte que tenemos. Y esa deformación de historiador del arte nos lleva a preguntarnos muchas veces, cuando abordamos un proyecto nuevo, un artista nuevo para la galería, aunque sea completamente desconocido, va a tener un hueco en la historia del arte. Sé que es un planteamiento ajeno completamente a lo que hace un tanto por ciento muy alto de las galerías en Madrid, que la pregunta sería, ¿vamos a vender o no vamos a vender? Y esto lo digo porque el éxito de algunas exposiciones que hicimos en nuestros comienzos, estamos hablando del año 2007, 2008, 2009, nos ha llegado 15 años después. Y el reconocimiento de esas exposiciones nos ha llegado 15 años después. Con lo cual no nos importa esperar, pero con la seguridad de que el proyecto es sólido. Bueno, dentro de ese contexto, la galería ha tenido como 3 o 4 líneas de trabajo en estos 20 años. Es nuestro aniversario, 20 aniversario, abrimos en el 2005. En el 2025 venimos ahora de Arco, de hace un par de semanas, nos hemos hecho un stand auto-homenaje a la galería. 20 años a través de 20 artistas que han sido importantes para nosotros, para la historia de nuestra galería. Y en esos 20 años la galería ha ido evolucionando. Al principio éramos muy rígidos con el programa, pero un poco la evolución de la sociedad y lo que demanda el mercado nos ha obligado también a ir cambiando. Luego volveremos al tema de la exposición, pero casi un 70-80% de nuestro programa ha sido siempre geometría, ¿vale?
y luego explicaré por qué esta exposición reúne muchos temas. Geometría por varias causas. Si conocemos un poquito de la historia del arte español, el Grupo del Paso, el informalismo, indudablemente eclipsó todo en la época de Franco, los últimos años de la dictadura, incluso comienzos de la democracia, eclipsó el mercado, las exposiciones internacionales, era absolutamente el grupo y además un concepto, esas obras de Millares, esa obra de Saura, se relacionaba mucho con esa imagen de la España negra, incluso, por qué no decirlo, Franco usó al Grupo del Paso como una manera de lavar su imagen fuera de España, fuera de nuestras fronteras, diciendo, a pesar de todo y a pesar de que esto es una dictadura, aquí hay también aquí hay arte contemporáneo y aquí estamos. Realmente los artistas, muchos de los que militaron en las izquierdas, optaron por un lenguaje geométrico que era la parte contraria al informalismo del Grupo del Paso. ¿Qué pasó? Que todos estos artistas militando en las izquierdas, tenemos varios casos en el programa nuestro de artistas que representamos que incluso estaban afiliados al Partido Comunista, pues muchos de ellos no tuvieron absolutamente ninguna visibilidad, tuvieron que abandonar España yéndose a Venezuela, Latinoamérica o muchos de ellos a París. Desde París conectaron absolutamente con todos los movimientos internacionales de artistas geométricos latinoamericanos. Cuando fallece Franco y llega la democracia, era de presuponer que todos estos artistas iban a tener su visibilidad y su momento. Pasó todo lo contrario porque llegó una generación más joven que les barrió completamente y quedaron totalmente olvidados. Con lo cual, cuando montamos el proyecto en el 2005, nos dimos cuenta que ahí había una cantera muy fuerte de artistas por recuperar. Empezamos a trabajar proyecto a proyecto, sin ninguna visibilidad de prensa, sin ninguna visibilidad de casi de visitantes, pero conscientes de que el tiempo nos daría la razón. Había que aguantar. Inmediatamente después, dentro de ese mundo de geometría, nos dimos cuenta que había un episodio en la historia del arte español que estaba totalmente olvidado por nosotros y por las instituciones y por el mercado, que era el centro de cálculo. Todo este rollo luego tendrá una segunda parte en la exposición. Lo sabemos. No me estoy no, pero es fantástico también conocer el contexto de las cosas y la historia. Para entender por qué hemos acabado en esta exposición. Claro. Centro de cálculo. El centro de cálculo fue un episodio pionero de artistas trabajando por ordenador unos años previos casi en Nueva York. 1 o 2 años antes que en Nueva York. En el año 67 la empresa IBM le regala a la Complutense un ordenador, tenemos que decir un ordenador de estos que ocupaban una sala entera, todo un edificio casi. Y bueno, pues IBM le pide a la Complutense 3 cosas. Una, que construya el edificio para alojar el ordenador, que es un edificio absolutamente mágico que hay en la Complutense, diseñado por FISAC, que a día de hoy mantiene más o menos el espíritu, con unos aires acondicionados puestos donde no tienen que estar puestos, que se cargan absolutamente el edificio, pero bueno, el edificio sobrevive y recomiendo irlo a ver. La condición 1 era construir el edificio, 2, dotarlo de personal y 3, buscar aplicaciones de la informática ajenas completamente a lo que IBM ya sabía que funcionaba. O sea, lo que no quería IBM es que se usara el ordenador para contabilidad. Y en una edad de modernidad y fruto también un poco de la persona que estaba al cargo de este programa, que es Mario Barberá, deciden dárselo a un grupo de artistas geométricos de 20 y tantos años para que experimentaran qué posibilidades o qué aplicaciones podrían tener los ordenadores a sus investigaciones.
yo aquello, cuando empecé un poco a trabajar y a investigar sobre este tema, me pareció absolutamente maravilloso. Pero casi los museos no lo habían prestado atención, los coleccionistas por supuesto no tenían ninguna obra, con lo cual fue llegar taller a taller, ir buscando el material, ir buscando fotografías de las exposiciones que hubo en aquel momento. Entonces, bueno, la geometría nos llevó al centro de cálculo. Es verdad que ahora todo el mundo habla del centro de cálculo, pero la primera vez que nos admiten en Arco, como es tan pequeñito, porque yo tenía 22 metros, presentamos un proyecto de centro de cálculo con 4 artistas, que es adquirido casi completo por Reina Sofía. En ese momento yo creo que vino y al poco tiempo se hizo una sala en la permanente dedicada al centro de cálculo. Con lo cual, bueno, ¿por qué no decirlo? El programa de la galería en ciertas cosas ha sido pionero totalmente. Y un poco avanzando líneas a las que las instituciones luego se han sumado. Pero Exacto. bueno, oye, pero claro que hay que decirlo, cuando uno hace las cosas bien y como se debe, pues hay que esa decir. Formación de historiador. Bueno, por supuesto, pero todos tenemos la nuestra propia. Yo siempre digo que la galería es... el foco de la galería es dar visibilidad a los artistas. Hay que sobrevivir, hay que vender, pero nuestro trabajo es dar visibilidad a nuestros artistas. Y bueno, pues si al final llega la institución y sacraliza lo que ha hecho la galería, mejor. Perfecto. Vamos a decir que los 10 primeros años de la galería fue dedicado al centro de cálculo y a geometría. Seguimos avanzando en estos años entre los 50 y los 70, que estamos hablando época Franco, principios de la democracia, y muy pronto nos dimos cuenta que si la situación para estos artistas políticamente era muy compleja, para las mujeres artistas aquello ya era dantesco. En esos 20 años nunca nos hemos planteado si un proyecto era mujer o era hombre, o sea, porque elegíamos artistas en base a lo que nos interesaba. Y es verdad que ya nos dimos cuenta pues, que teníamos en el programa una representación bastante amplia de mujeres. Ahí sí que el tema mujeres en este periodo, la situación es muy dramática por varios temas. Uno, porque indudablemente es un momento en que la mujer no tiene una libertad para exponer, para trabajar, para estudiar, para tener una cuenta, todo, para tener todo. Iba a decir para tener una cuenta, mi madre lo digo yo. Tenía que ir con mi padre para abrir una cuenta, con lo cual el cliché de carreras después de 20 años de galería y trabajando con muchas mujeres de este periodo se repite. Mujer casada con persona importante queda totalmente eclipsada por ser siempre la señora D, aunque su obra sea absolutamente magnífica. Huecos que hay en las producciones de estas mujeres, pues también se repite. En el momento que hay niños, de repente, además nos ha pasado muchas veces llegar a un taller y decir, ¿por qué no? ¿Por qué tienes obras de los 50 y obras de los 70 y no de los 60? Te dice, porque tuve 3 hijos y tuve que desaparecer. Aquellas personas, aquellas mujeres que dedican toda su... no se casan, dedican toda su energía, labor creativa al arte, en un contexto muy masculino de exposiciones, no consiguen triunfar ni en ventas y bueno, pues luego os hablaré de algún caso en el que la artista tira toda la obra a la basura, un contenedor de basura. Entonces, bueno, ahí tuvimos un segundo empuje de proyectos que un poco también me va a permitir hablar de esta exposición. Y luego, bueno, la galería sigue avanzando, en el 24 hicimos un proyecto de recuperación de artistas LGTBI, no de artistas LGTBI, sino de artistas con una reivindicación LGTBI en la época de Franco, que fue muy mediático en Arco, y este año también siempre estamos con el tema de minorías
hablamos de Amazonía, hablamos de indigenismo, hablamos de arte afroamericano, cuando realmente tenemos una minoría que está muy cerca, que es el pueblo gitano. Y entonces hemos hecho un proyecto maravilloso también en Arco de un artista, el discípulo Antonio López, absolutamente espectacular, que se llama Antonio Maya. Pues bueno, como ves, la galería va evolucionando. Va evolucionando. Ahora, y claro, y tiene nuevas incorporaciones y nuevas miradas también. Desde fuera puede parecer que damos bandazos, pero desde dentro hay que ser consciente de qué colectivos, qué grupos no han tenido visibilidad en todos estos años, y entonces ahí entra la galería arriesgando mucho, porque son proyectos que comercialmente al principio suelen ser nefastos, pero como ya lo hemos repetido tantas veces y a los 5 o 6 años de repente cambia totalmente el interés, pues no nos importa esa travesía en el desierto hasta que llega las ventas o hasta que llega el reconocimiento del Pero proyecto. yo creo, José, que por lo que nos estás contando y lo que demuestran vuestras muestras y vuestras exposiciones, lo que estáis es atentísimos a los cambios de paradigma y a la sociedad en presente, no a la sociedad en pasado, sino a la sociedad en presente, aunque recuperéis figuras, lógicamente, de los años, bueno, pues que os están interesando y que siempre ha sido vuestro leitmotiv, ¿no? Pero también estáis dando respuesta a unas nuevas maneras de mirar y de peticiones, por así decirlo, de reclamos de esta nueva sociedad que se nos echa encima, que no podemos ignorar, ¿no? estas partes de la sociedad. Los cambios se están produciendo. Claro. Hay instituciones que son más avanzadas, hay instituciones que van por detrás, pero todo esto está cambiando. Exacto. Y el mercado internacional ha cambiado, el mercado nacional todavía no. Pero estará claro. Pero es que esto es un proceso que ya es totalmente imparable. Claro, totalmente. Entonces, bueno, pues ahí es donde la galería está presente. Arriesga. Muy bien. Arriesga y... Entonces, todo este rollo que he contado... que no es ningún que rollo. Parece que no voy a hablar de la exposición. Es sí, vamos a hablar. Hacer el contexto de este proyecto, que os voy a ser sincero, era un proyecto que nace... es un proyecto que se inaugura 2 semanas antes de Arco, con lo cual Arco para nosotros es la peor etapa del año. Sí, de hecho yo cometí el error de decirte, José, ¿qué te parece si vamos la semana antes? Era justo la semana de Arco. Creo que dije... Bueno, entonces, bueno, dijimos, el proyecto que tenemos siempre antes de Arco para nosotros es un proyecto sesudo, porque al final con Arco desfila por aquí muchísimo coleccionista internacional, lógico. Hay mucha gente de provincias que viene a Madrid y bueno, pues nos lo trabajamos, pero no os voy a engañar que mi idea era dentro de nuestro programa había varias mujeres olvidadas que trabajaban con geometría, por lo cual dijimos, bueno, vamos a ver mujeres geométricas en España. La idea al principio eran 4 o 5, 3 ya eran de la galería del programa, 2 que habíamos encontrado información sobre ellas y bueno, pues eso es el proyecto inicial. ¿Qué problema tiene trabajar con una comisaria como Isabel Tejeda? Que las encuentra. Que es un sabueso y si me da el nombre, yo soy, o sea, ella es el sabueso del nombre y yo el sabueso de dibujar la obra, con lo cual es la tormenta perfecta para un proyecto de estos que de 4 o 5 se nos ha convertido en un proyecto de 12 mujeres, de las cuales pues casi el 40-50% son nombres. No es que no conozca al público general, es que no conoce casi ni los comisarios ni las instituciones. En este contexto de historiador del arte, juntarte con una historiadora de la categoría de Isabel Tejeda, pues también te obliga a ponerte a ti las pilas, de dar el do de pecho, con lo cual cada proyecto que hacemos con Isabel Tejeda sabemos que quedará muy bien, lo vamos a sudar y bueno, a pesar de que se hizo en el mismo contexto de preparar Arco, yo creo que queda una exposición muy espectacular. En el proyecto que presentamos hemos ido desde los años 50 a los años 70, que es justo
Es verdad que si subimos a los 80 ya podemos encontrar muchas más mujeres geométricas, pero queríamos justo el periodo en que en principio tú le preguntabas a un historiador, a una persona, un comisario, una persona de museo, qué mujeres geométricas había en España, y te decían, claro, todo el mundo sale Elena Sins, y ahora pues, Soledad Sevilla ha sido siempre una artista importantísima, pero bueno, es que tiene la retrospectiva ahora la Reina Sofía, Elena Sins y Soledad Sevilla. Sí. Esos son los dos nombres que te salen inmediatamente, y por supuesto tenían que estar en la exposición nuestra. Pero bueno, hay muchas más. Si queréis, vamos a empezar por las conocidas. Fenomenal. ¿Vale? ¿Por dónde? Yo te sigo. Vale. Yo te sigo, José. Vamos aquí. Pero adelante, José, me voy a acercar lo máximo que pueda para que lo vean bien. Adelante. Bueno, indudablemente el caso paradigmático de mujer dedicada a su arte y dedicada a la geometría es Elena Sins. O sea, una mujer que toda su vida y toda su carrera está centrada en sus investigaciones geométricas. Elena Sins, aunque trabajó en ordenadores, sé que voy a decir, como esto no va a estar grabado, Elena Sins, su paso por el centro de cálculo fue, vamos a decir, bastante testimonial. Es verdad que luego desarrolla en Nueva York, en Estados Unidos, una carrera muy vinculada a la investigación por ordenador, pero en los años finales de los 60, cuando ves un poco los listados de asistencia, Elena Sins estuvo, pero no desarrolló una investigación como pudieron desarrollar otras artistas de las que vamos a hablar un poquito después. Entonces, Elena Sins es un poco, para muchas de las mujeres de las que vamos a hablar, personaje de referencia y a la que tendremos que ir recurriendo una y otra vez. Caso paradigmático de mujer geométrica conocido por todo el mundo, Elena Sins. Pero vamos al siguiente caso, que sería Soledad Sevilla. Soledad Sevilla sí que fue de las artistas que investigó por ordenador, tuvo a programadores, realizó obra, y quizás es uno de los casos en que podemos entender perfectamente lo que supuso la investigación del centro de cálculo. Sin enrollarme mucho, porque yo no soy especialista en informática, estos años 60, el ordenador que IBM da a la Complutense es el mismo ordenador con que se había mandado el Sputnik al espacio, y entonces, ¿qué permitía el ordenador a los artistas? Indudablemente, en todas sus investigaciones geométricas de módulos que van cambiando de espacio, le permitía darle todas las posibilidades y él seleccionar las que eran estéticamente mejores para luego llevarlas a obra, con lo cual para los artistas geométricos de ese momento fue absolutamente revolucionario. Pero es muy similar. Yo creo que siempre las novedades nos generan un rechazo, pero luego la sociedad lo asimila y todos están contentos. Convivimos con ellas. Bueno, el caso de Soledad Sevilla es paradigmático un poco del potencial que uno conoce de la España de esos años 60, y de repente te dicen, pero que esto lo ya hizo se una artista haciendo en los 60 en España. España no era precisamente un sitio donde desfilara todo el mundo del arte y supiéramos lo que llegaba de Estados Unidos o lo que llegaba de París. Por aquí no pasaba nada, pero sí que había una ansia de conocer las novedades, por lo cual lo cuentan muchos artistas de la época, que cuando llegaba un libro lo devoraban todos y se lo pasaban casi como si fuera la Biblia, para adorarlo, ¿no? Y adorarlo y saber lo que estaba pasando fuera. ¿Qué pasó con muchos de esos artistas? Una vez que se reunían con el programador interpretaba las órdenes que le estaba dando el artista, el programador
El programa se llamaba programa Fortran y era un programa con unas fichas perforadas, que no sé si esto cuando se lo dices a gente más joven te mira como diciendo ¿qué es eso? ¿Qué mayor es este? Y eso es la prehistoria de la informática, pero es verdad que bueno, que nosotros hemos tenido de esas fichas perforadas, era un sistema binario que entonces se ponían todas las fichas y el ordenador leía. Claro, cuando eso se lo dices a un chaval joven, que el artista y el programador lanzaba la orden a las 7 de la tarde y recogía los resultados al día siguiente a las 8 de la mañana, alucinan, claro. Pero bueno, lo cierto es que en ese papel continuo de impresora al artista se le daba un taco que le daba, pues imagínate, 200, 400 posibilidades dentro de la investigación geométrica la verdad que muy pocos artistas guardaron esos tacos. De hecho, si hemos investigado en 10 talleres de artistas del centro de cálculo, solo hemos encontrado uno, que es Gómez Perales, que conservó esos tacos. Y en alguno de los Gómez Perales lo ves perfectamente. Tú vas pasando hojas con posibilidades y de repente una tiene una cruz roja, quiere decir, esta me interesa mucho. Y esta es la que voy a intentar pasar en este caso, a metaquilato. La imagen que tenemos ahora de metaquilato, no nos vamos a engañar, que es casi de película de Almodóvar, kitsch, pero en los 60 hay que entender que el metaquilato fue lo más moderno, usado por arquitectos para decoración, pero usado por artistas como una manera de tener un material industrial que te permitía trabajar en serie. No iba a decir un material barato, porque no era un material barato, o sea, no era una inversión, y sobre todo los colores, esa gama cromática preciosa, absolutamente maravillosa. Entonces, claro, hace como 10 años hicimos una exposición en la galería de artistas de metaquilato, que fue una exposición mítica nuestra, que de tan gore que fue el tema, o sea, tuvimos casi que extender el proyecto porque seguía viniendo gente. Las posibilidades lumínicas que daba el metaquilato eran absolutamente mágicas, porque además cada artista la usaba de una manera. Diego Moya, por ejemplo, usaba la incidencia de la luz en las planchas jugando con distintas capas, la superposición de colores. Bueno, es que además en la superficie da un tono de luz, pero si miras el canto está haciendo otra cosa, y si cortas el metacrilato de otra manera hace otra. Es maravilloso, la verdad, un material precioso. Somos una galería que defiende estas obras en metacrilato totalmente denostadas, pero bueno, ya sabes, dentro de 10 años aparecerá gente que hace una gran exposición sobre. Pero vamos, que el metacrilato fue un material que usó hasta Oteiza, o sea, que no es un tema. Bueno, Canogar yo creo que tiene o obras, sea, quiere decir todo, que es un material. Cuando llegó fue la revolución. Luego es verdad que la imagen que tenemos ahora es completamente diferente. Vamos, si quieres, porque aquí tenemos. Voy a coger la pared entera porque es preciosa, vale. Pero continúa, José. Aquí tenemos confrontados dos mujeres del centro de cálculo. En el caso de Soledad Seguí, probablemente súper conocida, pero en el caso de Ana Buenaventura, muchísimo más olvidada. Y por ejemplo, esto sería un caso dramático de recuperación de una mujer artista por parte de la galería, porque, bueno, lo contaba ella, acaba de fallecer. Ana es una mujer que adoramos, falleció hace un par de años, a nivel humano mágica, y lo contaba ella, y dice, es que yo toda esta obra la tenía en casa, y hasta que no llegó José de la Mano y de repente la puso en valor, y el Reina Sofía me compró 4 obras, el 14M me compró obras, me expuso en arco, claro, una cosa que jamás se le hubiera pasado a ella por la cabeza, que aquello que había hecho con 20 y tantos años con su marido, Seguí de la Riva, el arquitecto, iba a tener
la proyección 50 años después que iba a tener. En el caso de Soledad Sevilla es una investigación muy modular. En el caso de Ana Buenaventura, pues vemos otra investigación completamente diferente, que es Ana estuvo desde siempre obsesionada con todo el tema de la división de las células. Y aquí tenemos lo mismo. En el caso de Ana se conservaron muy poquitas hojas de estas de papel continuo. De hecho, las 3 o 4 que estaban en el taller nos las compró el Reina Sofía. Y hacía lo mismo que Soledad Sevilla. Lanzaba la orden con el programador al ordenador y al día siguiente empezaba poquito a poquito a ver cuáles de ellas. Ana jamás se planteó una obra con metraquilato como pudo ser Soledad Sevilla, pero por ejemplo muchas de las obras que hizo de células las interpretó en collage, con la técnica del collage. De hecho hemos tenido 2 collages magníficos ahora en Arco hace 2 semanas, que uno de ellos lo acaba de comprar para la colección Arco, con fondos de una coleccionista de Dubái. Pues bueno, aquí tenemos 2 casos: mujer absolutamente consagrada y conocidísima y en el mercado, y mujer totalmente olvidada, que la galería se ha puesto un poco en el trabajo de recuperarla. Problemas que tienen muchas de esas artistas, que no conservaron la obra. El caso de Soledad está totalmente estudiado todo, todo guardado. En el caso de Ana Buenaventura, pues es cierto que no hay muchísima obra, y de hecho estas obras que estamos presentando en Arco, que estamos presentando aquí, quizás sea la última posibilidad de tener una obra de ella en tu colección, porque entre todo lo que hemos vendido a museos y todo lo que se ha vendido para museos internacionales en Francia, pues probablemente disponibles queden 5 o 6 obras. O sea, hay talleres en los que hay muchísima obra, hay talleres en los que hay poca obra. ¿Vale? José, una cosa, antes de pasar a la siguiente, ¿qué resultados tan diferentes utilizando en principio la misma herramienta? Está aquí la clave del artista, en este caso de las artistas, decidiendo sobre su manera de hacer. En este caso, las artistas llegan al ordenador con un trabajo previo en la cabeza. O sea, claro. Ellos tienen sus composiciones mentales y sus inquietudes de investigación, y de repente en la informática encuentran una herramienta que les soluciona muchísimo. Claro. O sea, si yo estoy investigando el movimiento de una célula dentro de un espacio, pues claro, es que de repente al día siguiente a las 8 de la mañana recoger 400 posibilidades, es claro, que eso en dibujos hubiera sido una locura. Claro, una locura inalcanzable probablemente de realizar. Y entonces, en el caso de Ana, sí que llegó a hacer exposiciones y comercialmente nula. Sí que llegó a tener en esos años 70, finales de los 60, 70, sí que llegó a hacer exposiciones, pero tenemos que pensar que a mí me gusta muchas veces decir que cuando trabajo con un artista de este periodo es como trabajar con un artista joven, porque no lo conoce nadie el nombre, claro, y llegas al taller con toda la obra, porque es que realmente ventas no hubo, obras que no estén en el taller son las que regalaron a ciertas personas cercanas, con lo cual es casi empezar de cero, claro, todo el momento. Qué maravilla también, ¿no? Estos descubrimientos. ¿A por cuál vamos ahora? Vamos, si quieres, que también dice mucho del trabajo de la galería, dice mucho de estar codo con codo hablando y trabajando con galeristas de este periodo. Y me gustaría hablar de Lola Bosar, que es un caso
para la galería de reconocimiento de una investigación, porque Lola Bosar era una mujer que estaba en todos los catálogos con Elena Sins. Cogías exposiciones de los años 60 de geometría y las dos únicas mujeres eran Elena Sins y Lola Bosar. Luego había galerías míticas de los años 60 que los galeristas vivían todavía, como puede ser el caso de la Galería Durne, con este matrimonio Margarita de Lucas y Antonio Navascués. Antonio ha fallecido hace muy poquito, que estuvieron durante 10 años diciéndome: la persona que tienes que recuperar es Lola Bosar, la persona que tienes que recuperar. Pasaba otro año y cuando venían a una visita, ¿has encontrado algo de Lola Bosar? Y tú, en ese momento en que gente tan seria te está diciendo hay que buscar a Lola Bosar, y tú cotilleas en internet y buscas saber qué cuadros hay de Lola Bosar, y lo que encuentras son cuadros absolutamente sin ningún interés, dices, aquí esto no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, pues al final seguimos, hueco que vemos para preguntar sobre esta artista o que pudiera conocerlo o tal, nos hizo localizar toda la obra de Lola Bosar. En este caso no estamos hablando de un taller pequeño, estamos hablando de un taller con bastante obra, y la persona que había conservado todo ya nos permitió reconstruir lo que había pasado con su vida. Y vuelvo otra vez a lo que hablábamos de la situación complicada que tuvieron las mujeres en este periodo de la época de Franco. Lola Bosar es una artista que expone desde los formada, es mitad suiza, mitad valenciana, formada en el extranjero, que está con está en todos los círculos, está en las exposiciones de arte geométrico de los años 60, 70, está absolutamente en todos los sitios, en galerías. O sea, no es un artista que trabaja en la intimidad del taller y no presenta nunca su obra. Su obra estaba, y era un nombre que todo el mundo conocía. En el año 80 enferma su madre y ella decide abandonar la pintura y dedicarse, se tiene que dejar su taller, volver a la casa de un familiar en Valencia, y del 80 al 85 se dedica a cuidar a su madre. Año 85 fallece su madre y de repente la familia, la parte suiza, era la que mantenía el piso de Valencia y mantenía los gastos familiares, y le recibe una llamada de su hermano y dice que ya no podemos seguir pagando todo eso, que hay un piso en propiedad en Suiza, un piso pequeñito de 60 metros, que deje Valencia y se vaya a Suiza de vuelta. Con lo cual hay que pensar, mujer que había vivido toda su vida en España, que fallece, o sea, creo que es crisis absolutamente existencial. Tiene que abandonar España, ha fallecido su madre o acaba de fallecer su madre, y de repente se ve que de un piso de 300 metros tiene que pasar a un piso de 60, pues coge y llama al Ayuntamiento de Valencia, pide un contenedor de basura y tira todo su taller a la basura. En ese momento ya está tirando los últimos cuadros al contenedor, llega un íntimo amigo de ella: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a tirar todo esto? Y entonces le dijo: yo me tengo que ir a Suiza, esto no me lo puedo llevar. No me lo puedo llevar, ¿lo quieres? Quédatelo. Y bueno, pues en este caso la persona que mantuvo todo este taller casi desde el año 85-86 hasta ahora ha estado intentando poner en valor la figura de Lola Bosar, y nosotros por nuestro lado estábamos como locos buscando la obra de Lola Bosar, hasta que por fin se localizó, e hicimos un proyecto absolutamente magnífico también con Isabel Tejeda de investigación y de puesta en valor de su obra y de la figura, y de la figura de ella. Claro. ¿Y entre medias qué tenemos? Entre medias lo hemos puesto en diálogo, pero hay casi
2 décadas de diferencia. Aquí también tenemos un caso, no es mujer, vamos a decir, olvidada, pero sí esta parte geométrica en su carrera está absolutamente olvidada. Ella se llama Jacinta Gil. Es una mujer que en los años 50 en Valencia tuvo bastante protagonismo por ella y por su marido, que es Manolo Gil, que es un artista que también recuperó la galería y del que vamos a hacer un proyecto muy interesante en la Fundación Oteiza a finales de este año. Estos dibujos que tenemos aquí y algunos otros que están guardados en una carpeta son los proyectos preparatorios para 2 obras que presentó ella para concursar con Aguilera Cerny a la Bienal de Alejandría. Ella no fue seleccionada para esa Bienal, pero lo cierto es que se conservaron los dibujos en casa de un artista amigo de Jacinta Gil y nosotros los hemos localizado. Esto es un caso de lo que comentaba yo, colaboración galerista con comisarios, en el caso de Isabel Tejeda. Isabel, en un momento dado de estas negociaciones de Ni un artista más, me dijo, es que yo creo que Jacinta Gil hizo geometría. Y digo, mira, no podemos meter más gente. Isabel, no, por favor. No, Isabel, por favor, no. Pero de repente dije, pues espérate. Entonces hicimos varias llamadas tal y cual y al final tuve que llamar a Isabel y decirle 12 obras. Vamos. Es perfecto. Fantástico. La metemos en la posición. Por eso digo que el tándem comisario Sabueso con Galerías Sabuesa. Con Galerías Sabuesa, vamos, perfecto. Funciona perfectamente. Perfecto. ¿A cuál pasamos ahora? Ahora vamos a hablar, volvemos al comienzo de la exposición, donde empezamos a grabar todo. Un caso, yo creo, paradigmático de la labor de la galería ha sido el nombre de Aurelia Muñoz. Aurelia Muñoz es una artista que en los años 60, 70 y 80 fue importantísima dentro del mundo del arte textil. Es un caso ajeno completamente, su vida es un caso completamente ajeno al resto de mujeres que hemos estado viendo. Aurelia Muñoz vivía en Barcelona con una situación económica bastante tranquila, vamos a decir, y consciente de que era mujer, consciente que encima hacía arte textil y consciente que en España no tenía absolutamente ninguna posibilidad de visibilidad de mercado ni nada, decidió internacionalizar su obra. Es una mujer que está buscando contactos internacionales, contactos con arquitectos internacionales, a través de unas bienales que se celebraban en Lausanne, se relacionó absolutamente con todos los artistas textiles y todas las mujeres textiles de este periodo. Y en esencia, vamos a decir, no es una mujer geométrica, pero en el comienzo de su carrera, en los años 60, sus formas son geométricas. ¿Vale? Es un proyecto, Aurelia Muñoz, muy paradigmático de la galería. Era, desde el punto de vista mercado y desde el punto de vista institucional, una persona totalmente, no olvidada, pero sí muy diluida. Y bueno, pues desde un arco, no sé si hace 5 o 6 años, hicimos un solo proyecto de ella, que fue un exitazo, y casi el solo proyecto se vendió 3 veces durante la feria, o sea, por la noche había que volver a montar. Y entrando instituciones importantes nacionales, como la Fundación Masadeu, internacionales como el Museo Jorge Pérez, y a partir de ese momento ha sido como despegar, ¿no? Despegar y Reina Sofía tenía una obra importantísima en
los almacenes, que muy pronto yo creo que va a salir a sala, con lo cual, bueno, pues la galería poquito a poquito va haciendo poniendo su labor claro, y poniendo todo en su sitio. En su sitio, fenomenal. Pues mira, de Aurelia Muñoz tenemos esta obra maravillosa, que es dentro de la carrera de ella, es una obra muy temprana en la que el arte textil se interpreta dentro del contexto de gente que trabaja con Grau Garriga como obra que tiene que estar colgada en la pared, pero estructura escultórica, vamos a decir, con el arte textil, fagocitando los espacios, invadiendo los espacios que ella pretende intervenir, vamos a decir. La galería sigue con esa investigación. En este caso es un nombre que nosotros, dentro de este mundo de mujeres y arte textil, y muy vinculado también a un artista nuestro de la galería que es Jesús de la Sota, su mujer, Amparo Cores, en los años 50-60, hizo todo un proyecto y exposición de alfombras. Y lo que hemos localizado, esto de verdad, de una manera absolutamente casual, buscando obra para la exposición anterior de Jesús de la Sota, en una carpeta la familia guardaba todos estos bocetos para alfombras que luego se llegaron a realizar y de los que se llegó a hacer una... ¿Y no quedan rastros de las alfombras en sí terminadas? Terminadas, sabemos que se hizo la exposición, pero algún día confiemos que nos llame alguien que tiene una, ¿no? Tiene una. Bueno, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para dejar los croquis muy bien vistos y ojalá... Si alguien está escuchando esto y tiene una alfombra, mataríamos por localizarla y... Pues nada, ahí yo estoy poniendo todas, o sea que si hay alguien a quien le suena que en su casa haya algo así. Y esta quizás es la siguiente. Si puedes enfocar... Claro. Ah, mira. Ahí tenemos todos los tonos que ella iba a abordar en la alfombra definitiva. Madre mía. Qué bonito. Es una maqueta casi esto, ¿no? Qué maravilla. Y además aquí también, ¿no? Con sus anotaciones. Todas las anotaciones de colores, de tamaños, todo. Las dos en secas, de oscuro, marrón, oscuro, naranja, verde, fantástico. Esto es una deformación que tiene la galería muy de archivo. Sí, ¿no? Archivo de catálogos, archivo de cartas, archivo de fotografías. Pero es maravilloso porque también te da la historia de esas obras, ¿no? Ver cómo pensaban y cómo trabajaban las artistas en este caso. El proceso creativo en todas estas obras a nosotros nos interesa mucho. Claro. Y siempre hemos intentado en proyectos de la galería reconstruir el proceso. Cuando tenemos, en el caso del centro de cálculo, que hemos llegado a tener de un artista, papel de ordenador, primeros collages y obra definitiva, siempre hemos hecho todo ese juego, para intentar entender cómo intentar entrar en la ese cabeza, universo, ¿no? Creativo que tienen todas ellas. Entrar en la cabeza del artista. Vamos a ir vamos a saltar un poquito de fechas, ¿vale? Y bueno, este cuadro que está aquí ahí abajo es un aviso a navegantes. ¿Es un spoiler? ¿O qué? Es el primer caso de una artista de la que llevamos detrás muchísimo tiempo, de la que no localizamos obra. O sea, presentamos en Arco, como hace 5 o 6 años, 2 obras magníficas que nos la compró Helga de Alvear. Luego tenemos un par de obras nosotros, sabemos dónde hay en alguna colección particular. Y es la primera vez en la historia de la galería que hemos comprado el archivo del artista, pero no tenemos obra. ¿Sin la obra? Entonces tengo todo el archivo con todas las cartas, todas las fotografías, todo. ¡Qué fuerte! Pero también aviso a navegantes, si sale obra de María Dro, por favor. Esto está siendo un llamamiento, por favor, que llaméis a la Galería José de la Mano.
Entonces, bueno, si saltamos de periodo, aquí tenemos el caso maravilloso de, también a nivel humano, de las artistas que adoramos en la galería, que es Inés Medina. Una artista que se forma en el contexto vasco, de esa generación de artistas de los años 70, pero de una manera muy personal decide irse a Estados Unidos, a Nueva York, y empezar a trabajar a finales de los 70, principios de los 80, con ordenador desde Estados Unidos. Como veis, siempre los temas van y vienen. Claro. Mujer, ordenador, aunque las fechas van cambiando, pero de repente los ciclos se repiten. Los ciclos, ¿no? se repiten. Y el caso de Inés también para nosotros es un caso maravilloso, porque en un proyecto de Arco hicimos el leitmotiv del stand era arte vasco. Y de repente empezó nuestra investigación de tiene que haber una artista mujer vasca para hacer un solo proyecto. No, y de repente desde una institución nos dijeron Inés Medina, que está totalmente olvidada, pero que tiene una producción. De repente llegamos también a un taller absolutamente espectacular. Hicimos el solo project. Helga de Alvear nos compró las 3 piezas más importantes de aquella exposición. La instalación, que era absolutamente magnífica, de unas piezas colgando del techo, las compró el Museo de las Artes de Bilbao, y a partir de ese momento Inés también ha pegado un estirón gigante, ¿no? Y hace 2 semanas ha inaugurado en Artium, en el Museo de Vitoria, una retrospectiva de toda su obra geométrica. ¡Qué maravilla! Con lo cual, si estáis alguno por el norte, por favor, no os para perdáis el proyecto de Inés Medina en Artium, porque la va a posicionar como una de las grandes mujeres geométricas, superado ese periodo de los años 60 y metiéndonos en los años 70. Fantástica, Inés también. ¿Y a quién vemos ahora? Aquí. Parece que estamos en proyectos totalmente institucionales. Inés tiene en estos momentos, bueno, Soledad tiene su proyecto en el Reina ahora mismo, sí. Inés tiene su proyecto en Artium, y Pepa Caballero, que es una mujer también de los años 70, tiene su proyecto, su retrospectiva en Sevilla, en el Parque de Sevilla. Pues nada, vamos, hay que ir a verlo todo, o sea, los reclamos para todos y todas los que nos estéis viendo son... Esto es una galería pequeña, pero lanza conexiones a toda España. A todas las instituciones de España. El caso de Pepa Caballero también es un caso de mujer geométrica interesantísima, andaluza, que también se ha puesto en valor en los últimos 2-3 años. O sea, estamos al comienzo de la recuperación de todas estas artistas. O sea, dentro de 10 años esto parecerá ciencia ficción, que estemos presentando obras completamente desconocidas. Pero bueno, el caso de Pepa Caballero también es un caso de mujer totalmente que tuvo su presencia en exposiciones. No estamos diciendo personas que han estado solo en el taller trabajando, sino que ha tenido su difusión, pero por lo que sea, pues por temas personales o por cualquier otra circunstancia, ha quedado totalmente olvidada. Esto yo sé que está feo, no se hace en los museos, pero yo no me voy a resistir, porque una de las cosas más mágicas, es verdad que esta obra la seleccionamos por fotografía para este proyecto, porque nos encajaba muy bien en el discurso que queríamos hacer, pero quizás lo más bonito de la obra es ver la parte de atrás. ¡Madre mía! Pero José, esto es maravilloso. En esta precariedad de medios en la que vivían los artistas en este periodo de los años 60 y 70, tenéis que pensar
que comprar un lienzo nuevo era una cosa muy cara y había que utilizar y que todo. había que utilizar, reutilizar, y entonces cuando sacamos de la caja esto no lo hagáis nunca en un museo, ¿no? O sea, bueno, más básicamente galería, porque acabáis en comisaría. En la galería lo podemos hacer, pero en un museo no se puede hacer. Y es magnífico ver, pues, aprovechado un lienzo enorme probablemente, se nota que está cambiando su lenguaje, o sea, quizás que venga de una figuración y esté usando lienzos grandes para hacer alguna escena y de repente para aprovechar el lienzo ya imprimado que tiene consistencia, pues no tiene ningún problema en cortar en trozos, volverlo a clavar a un bastidor y empezar el proceso creativo otra vez de nuevo. ¡Qué maravilla! Efectivamente, esto no lo hagáis en ningún sitio que no sea acompañados por un comisario. Pero vamos, desde luego es como otro mundo, ¿no? Es descubrir el... Bueno, o sea, siempre digo, hubo una exposición maravillosa que se llamó Recto Verso, y ahora en el Museo del Prado también ha habido otra exposición de ver la parte de atrás. Sí. Los que tenemos de formación de historiador, un cuadro muchas veces te dice más por detrás. Por casi, lo que tiene detrás que no lo delante. Las etiquetas, el proceso, incluso los problemas que ha tenido el cuadro, pues si ha tenido un golpe, si hay un 7 que ha intentado alguien o el propio artista restaurar. Pues maravilloso esta sorpresa que nos has regalado aquí. Eso no está bien hacerlo, pero bueno. Bueno, pero como tú puedes, el público que tienes, sí, lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. Quería terminar un poco el proyecto también con cada proyecto nos iba a conocer artistas nuevos y rescatar no artistas desconocidos, pero sí periodos desconocidos de artistas que tienen su cierta visibilidad. Y este es para nosotros el caso de Angela Bonani, que es una mujer italiana establecida en España, que nosotros conocíamos perfectamente, que viene a todas nuestras inauguraciones, o sea... Vamos, la teníais perfectamente... Sí, ahí entonamos todos un mea culpa. Pero de repente a través de Isabel Tejeda me dice, no, es que ella tuvo una etapa geométrica absolutamente magnífica, bastante desconocida, y claro, nos fuimos al taller y en efecto empezamos a hablar con ella y bueno, fruto un poco de su contacto con un artista que se llama Julio Plaza, volvemos a las relaciones, ex marido de Asís, que luego se va a vivir a Brasil, pues empieza a experimentar con geometría. Es verdad que en imagen esto os puede parecer que es una obra seriegráfica, pero es un collage con papel seriegráfico. Angela usa... A ver si nos acercamos y se puede ver un poco. Hay que buscar un error. Sí, si buscamos, es que está tan bien, está tan perfecto hecho que si buscamos un error... pero es que es complicado. Bueno, quizá aquí lo que pasa es que aquí en la realidad sí que se ve, porque son papeles serigráficos de distintos colores en los que ella va planteando toda su investigación geométrica. Y luego por terminar un poco la visita a la exposición, a igual que otras mujeres en ese periodo de los años 60 y 70, diseña juguetes, esa idea de jugar creando, crear jugando. Y también, la otra no está expuesta, pero tenemos esta obra de los 70, en los que ella siempre... del mismo cuadro. Qué maravilla, José, la verdad. Da gusto ver a todos estos trabajos, ¿no? Y todas estas artistas que, claro, que además juntas dan una sensación como de, no sé cómo decirlo, como de cada una tiene su historia, cada una tiene su línea de investigación, pero lo único que hay que hacer es ponerlas en valor y darles otra vez una visibilidad. Confiemos que esto que es un proyecto pequeño, o sea, no nos vamos a engañar, es un proyecto pequeño, es una galería, pero que sea el germen de nuevos proyectos para instituciones
para abordar de una manera mucho más ambiciosa y con muchos más medios que nosotros, bueno, ya un proyecto más ambicioso quizá, de cantidad de obras, pero desde luego la selección es pequeña, pero vamos, son los que son. Exacto. O sea, podremos encontrar una o dos más, pero vamos a decir que la base de todo ese futuro trabajo es esta. No va a haber un cambio sustancial. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento a todas las instituciones que nos estén viendo y que puedan en algún momento quizá pensar en ampliar que estas 12 mujeres ya están aquí, ya pueden venir a verla. Vamos a recordar, José, ¿hasta qué día está abierta la expo? 26 de abril. Y se puede venir a visitar, como habéis escuchado seguramente, que nos han llamado justo a la puerta mientras estábamos haciendo la visita. Un poco trasiego de gente. Un poco trasiego para lo que suele ser generalmente, pero bueno, sabía que estábamos grabando. Pero fantástico también que se pueda visitar todavía hasta el 26 de abril. Siempre lo digo, nosotros ponemos toda la carne en el asador en nuestros proyectos. Si no hay visitantes, nos falta la pata importante. Exacto. Es decir, de dar visibilidad a todas estas artistas y dar visibilidad a los proyectos de la galería es por lo que estamos y seguimos aquí pedaleando y luchando. Fantástico, José. Pues voy a agradecer muchísimo vuestro trabajo, el trabajo de la José de la Mano, a ti, por favor, por habernos acompañado en esta visita maravillosa que se queda grabada. A Alberto, que está ahí detrás. Alberto, muchas gracias. Y nada, vamos a despedirnos ya porque hemos cumplido. Se nos ha pasado la hora, que lo sepas, ¿eh? Se nos ha pasado la. Yo dije que una hora era mucho. Fíjate, mira, me das un micrófono y ya está. Pero bueno, gracias por el contexto, gracias por toda la información, gracias por el trabajo que hacéis aquí. Nos veremos muy pronto en la próxima. Seguro que te liaré, también os liaré para volver a hacer esto si os apetece y si queréis. Y nada, hay muchas exposiciones: el Reina Sofía con Soledad Sevilla, Artiu con Medina, con Inés Medina y con Pepa Caballero en Sevilla. Por favor, acudid también a todas esas muestras que seguro que son maravillosas. Y nada, José, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.